Buenas tardes, nosotros somos Ayala Salinas Luis Ángel, López Reyes Rocío Guadalupe y Quirós Medina Hugo Fernando. Nosotros conformamos el equipo 8. Vamos a hablar sobre las pruebas no paramétricas de H de Kruskal-Wallis más dos pruebas independientes. Un problema común en la estadística práctica es decidir si varias muestras deberían ser consideradas que provienen de la misma población. La forma típica de atacar este tipo de problemas era con el análisis de la varianza con un criterio de clasificación. Sin embargo, surgió la prueba de Kruskal-Wallis propuesta por William Henry Kruskal en 1919 al 2005 y W. Allen Wallis de 1912 a 1998 en el artículo Use of Ranking in One Criterion Variance Analysis, publicado en el Journal of American Statistics Association en 1952. La prueba de Kruskal-Wallis es una alternativa a la prueba F, que compara dos o más varianzas muestrales, para diseños de clasificación simple. En este caso, se comparan varios grupos, pero usando la mediana de cada uno de ellos, en lugar de las medias. Kruskal, en 1952, formuló la hipótesis nula de la prueba H en términos de distribución de la variable X en poblaciones y a comparar. Él demostró que es verdadero. La prueba H sigue una distribución tomando el tamaño de la muestra n tendiendo al infinito. Él aportó una alternativa consistente a la hipótesis para la prueba H, si y solo si existe al menos una de las poblaciones para cuya probabilidad limitante no es la mitad de una observación aleatoria. En 1973 se describió el Kruskal-Wallis y la prueba Mann-Whitney de manera similar. Se cree que las dos poblaciones tienen variaciones aproximadamente iguales y aproximadamente la forma de distribución normales. La prueba Kruskal-Wallis no asume la normalidad de la población ni la homogeneidad de la varianza, solo requiere la varianza dependiente. La prueba H es una tendencia a observaciones en al menos una de las poblaciones grandes o pequeñas, que todas las observaciones cuando se empareja al azar. Puede ser bastante insensible a la diferencia en la variabilidad, por lo que puede ser útil comparar los medios sin suponer la igualdad de varianzas. La prueba supone que la variable tiene una distribución continua subyacente, el cual requiere al menos una medición ordinal para esa variable. Esto lo podemos ver en la tabla de abajo donde se clasifica por grupos. Aquí tenemos el rango promedio más alto. Estadística de contraste que se diferencia entre la prueba de Kruskal-Wallis y la variable de agrupación de grupo. Puede usarse para comparar varios medios de población y que lo hacen sin requerir las condiciones más restrictivas de la ANOVA, que en este caso sería la homogeneidad de la normalidad y la varianza. Yo les hablaré acerca de algunas condiciones y características de la prueba, además del planteamiento de las hipótesis. El test de Kruskal-Wallis es el test adecuado cuando los datos tienen un orden natural, es decir, cuando para darle sentido tienen que estar ordenados o bien cuando no se satisfacen las condiciones para poder aplicar una ANOVA. Por ejemplo, si se requiere estudiar la diferencia entre hombres y mujeres en una carrera, se puede disponer de dos tipos de datos: los tiempos de cada participante, que sería un análisis con ANOVA, o las posiciones en las que ha terminado la carrera cada participante, que sería un análisis con el test Kruskal-Wallis. Se trata de una extensión del test de Mann-Whitney para más de dos grupos. En las fotografías de la imagen se muestra a William Kruskal y a W. Allen Wallis. Prueba de Kruskal-Wallis. Es un test estadístico no paramétrico que emplea rangos para contrastar la hipótesis de que K muestras han sido obtenidas de una misma población, es decir, compara varias poblaciones. El test contrasta si las diferentes muestras están equidistribuidas y que por lo tanto pertenecen a una misma distribución o población.
El planteamiento de la hipótesis. La hipótesis nula señala que todas las muestras provienen de la misma población o distribución, y la hipótesis alternativa señala que al menos una muestra proviene de una población con una distribución distinta. Luego, la hipótesis nula se acepta si es menor a 0.05 o se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa si ésta es mayor a 0.05. Supongamos que se dispone de K grupos, cada uno con n observaciones. Si se ordenan todas las observaciones de menor a mayor y se le asigna a cada una de ellas su rango, cuando se obtenga la suma de rangos para cada uno de los grupos, es de esperar que si se cumple la hipótesis nula, todos los grupos tengan un valor similar. Partiendo de esta idea, se calcula el estadístico, con la fórmula de H, siendo K el número de muestras, Ni el número de elementos al que le corresponde ese rango, Ri el rango calculado, N el número total de observaciones de todas las muestras y el símbolo de sumatoria que nos indica las fracciones que se sumarán dependiendo del rango que se maneje. Condiciones y características de la prueba. Esta se emplea cuando se quieren comparar dos o más poblaciones. Es el equivalente a un análisis de varianza de una sola vía. Es un procedimiento no paramétrico. No requiere supuesto de varianzas iguales. No es necesario que las muestras que se comparan provengan de una distribución normal. Si el tamaño de grupos K es igual a 3 y el número de observaciones en cada uno no es mayor que 5, se recurre a tablas tabuladas con valores teóricos de H. En el resto de casos, se asume que el estadístico H sigue una distribución de x cuadrada con K menos un grado de libertad, siendo K el número de grupos a comparar. Y bueno, después de haber visto los antecedentes históricos y las características principales de nuestra prueba, lo siguiente que vamos a ver es algunos ejemplos o ejercicios que encontramos para comprender de una mejor manera la aplicación de esta prueba. Y bueno, para el primer ejemplo tenemos un ejercicio en el cual se nos pide determinar si tres escuelas son idénticas en cuanto a la evaluación de desempeño. Y el procedimiento sería primeramente formular las hipótesis, tanto la nula como la alternativa. En este caso serían que son idénticas o no en su desempeño. Después tenemos que ordenar todos los datos de forma ascendente y asignar rangos a los datos ordenados. Después de eso, ubicamos los rangos asignados de acuerdo a la clasificación. O sea, en este caso por escuelas para tener mejor definido los datos de cada escuela. Posteriormente tenemos con los datos obtenidos en nuestra tabla, los vamos a sustituir en nuestra fórmula para poder llevar a cabo los cálculos estadísticos y así obtener una prueba de rechazo, es decir, si rechazamos o no la hipótesis nula. En este caso, las conclusiones son que el desempeño varían según las escuelas y que el menor desempeño lo tendría la escuela B. Para nuestro segundo ejemplo tenemos un ejercicio que es un poco más complejo, ya que este está desarrollado y explicado en el programa SPSS. Sin embargo, al igual que nuestro ejercicio anterior, empezamos con el mismo paso, que sería elaborar nuestras dos hipótesis. En este caso tenemos de hipótesis primera que las muestras provienen de la misma población y la segunda es que provienen de una población mediana diferente. En este caso tenemos que se van a evaluar tres grupos y su tiempo de reacción a cierta droga que fueron sometidos. Primeramente tenemos que poner en nuestra base de datos todos los datos que tenemos
poniendo primeramente en qué grupo están y después el tiempo de reacción que tuvieron. Y bueno, posteriormente a haber puesto nuestros datos en nuestra tabla, seleccionamos lista de variables y llenamos los grupos de pertenencia y los tiempos de reacción. Después debemos indicar al programa el tipo de análisis que queremos realizar. En este caso son pruebas no paramétricas con muestras independientes. Nos va a salir una pestaña en la cual debemos seleccionar nuestra prueba, en este caso es H de Kruskal-Wallis, y después pasamos la variable de tiempo de reacción en donde dice lista de contrastar variables, y luego se pasa la variable de grupo de pertenencia para cuando dice variable de agrupación. Posteriormente vamos a darle en la opción de definir rango, vamos a ponerle como mínimo 1 y como máximo 3, ya que en este caso son 3 grupos, y posteriormente vamos a dar en continuar. Nos saldrá otra pantalla en la cual vamos a darle en aceptar, no sin antes checar que esté correctamente seleccionada nuestra prueba, ya que después de esto nos van a dar los resultados. Nos va a aparecer los resultados de prueba no paramétrica con unas tablas en las cuales van a aparecer los grupos y el rango promedio de cada uno. Después de eso solo quedaría hacer la interpretación de los resultados y pues rechazar o aceptar nuestra hipótesis nula. Para nuestro tercer ejemplo tenemos un ejercicio muy parecido al anterior, ya que se realiza en la misma base de datos y el procedimiento sería básicamente el mismo. Primeramente debemos formular nuestras dos hipótesis. En este caso nuestro análisis es acerca de niveles de sodio y potasio que excretan en orina 4 tipos de ratas, así que en una tabla organizamos nuestros datos de manera que queden organizadas en los 4 grupos y posteriormente elaboramos nuestras hipótesis, que serían nuestra hipótesis nula, que las mediciones son iguales, y a la segunda, que son diferentes. Después tenemos que llevar nuestros datos a la base de datos y vaciarlas. Después nos vamos a la vista de variables y llenarla con los grupos de pertenencia y los niveles de sodio y potasio. Después le indicamos al programa el tipo de análisis que queremos realizar y pues igualmente tiene que ser H de Kruskal. Después vamos a seleccionar la cifra de excreción para contrastar nuestras listas de variables y posteriormente debemos definir nuestro rango, mínimo 1 y máximo 4, ya que en este caso son 4 grupos, y posteriormente damos en aceptar para que se haga el análisis de nuestros datos. Y después de eso el programa nos estaría arrojando los datos y dándonos los rangos promedios de cada grupo de pertenencia. De esa manera nosotros hacemos la interpretación, que en este caso sería que los niveles de sodio y de potasio sí son diferentes entre cada grupo, así que las mediciones no serían las mismas, por lo tanto desechamos nuestra hipótesis nula.